El día de hoy vamos a hablar sobre farmacoterapia ocular. Este es un resumen básico del libro Principios Prácticos de Oftalmología de Peyman, segunda edición. Vamos a iniciar hablando sobre los agentes anestésicos. Para realizar la mayoría de los procedimientos oftalmológicos es necesario tener una buena anestesia. De esta manera el paciente va a colaborar y vamos a poder realizar los procedimientos más tranquilos y de forma adecuada. Las formas de dar anestesia en este medio son anestesia local inyectable, anestesia tópica, anestesia intracameral y anestesia general. Vamos a ir discutiendo cada uno de estos de forma breve. La anestesia local inyectable puede ser clasificada basada en su duración. Esta puede ser de corta, intermedia o larga duración o depende de su estructura química también. Esta puede ser ésteres o amidas. El mecanismo de acción de estos agentes es que bloquea la conducción de impulsos en el nervio, alterando la entrada de sodio durante el potencial de acción. Luego, la anestesia tópica, estas son ideales en gotas y en geles para procedimientos sobre todo menores. Uno de ellos es tonometría de aplanación, aunque también es utilizado en otros procedimientos más complejos. Estos se pueden clasificar según su solubilidad en solubles y no solubles. Debemos tener mucho cuidado con los anestésicos tópicos porque a pesar de que nos dan una buena analgesia y que los podemos usar para procedimientos menores, pues también podemos causar daño al epitelio corneal, como es el caso de la cocaína, que fue el primer anestésico utilizado para una cirugía de córnea. La duración es de aproximadamente 30 minutos y pues causa midriasis de la pupila y es muy tóxico para el epitelio corneal. Tenemos también la proparacaína, que está disponible en soluciones de 0.5%. Este es menos irritativo en la córnea que otros anestésicos tópicos. Tenemos la tetracaína, que es utilizado para obtener anestesia corneal en concentraciones de 0.5%. La solución debe mantenerse protegida de la luz y es de más larga duración que la proparacaína, pero es más tóxica para el epitelio corneal. Y también tenemos la lignocaína, que esta se encuentra en soluciones del 4% y puede causar también erosión epitelial corneal. Entonces, como ya mencioné anteriormente, debemos tener un cuidado con estos anestésicos tópicos. Tenemos los anestésicos intracamerales, entre ellos la lignocaína, sin preservantes al 1%, está disponible y es utilizado para analgesia en cirugías de facoemulsificación sin la necesidad de utilizar pues ya una inyección perivulvar o retrovulvar. Al inicio se aplica anestésicos tópicos, ¿verdad? Y luego se realiza una paracentesis y la lignocaína es inyectada en la cámara anterior. La analgesia que nos da este anestésico intracameral pues es suficiente para tener una cirugía de catarata sin dolor. Anestesia general. La decisión de utilizar anestesia general va a depender de ciertos factores, entre ellos la edad del paciente, el tipo de procedimiento, la duración del procedimiento, la habilidad del paciente de cooperar y la comodidad del médico. Esta ya es estrictamente dada por un anestesiólogo. Y los efectos de la anestesia general, pues tanto los inhalados como los intravenosos van a disminuir la presión intraocular. Entonces debemos de tener eso en mente. También debemos de considerar que la succinilcoína, que se utiliza para la relajación muscular, debe evitarse en ciertos procedimientos, ya que estos pueden aumentar la presión intraocular. Ahora vamos a hablar sobre otro grupo muy importante de medicamentos utilizados para infecciones, que son los antibacteriales. La barrera hematoocular es penetrada por la mayoría de los antibióticos. Esta misma es el obstáculo para el tratamiento de las infecciones del vitrio. La esclera y el tracto uveal son externos a esta barrera, por lo que los antibióticos sistémicos pueden ser efectivos en estas áreas. Las estrategias disponibles para que el oftalmólogo pueda tener una penetración ocular del antibiótico incluyen la inyección intraocular, altas dosis de los medicamentos y mayor frecuencia del antibiótico sistémico y tópico, y la selección del antibiótico basado en su solubilidad. Principios de la terapia. Si la infección bacteriana se sospecha clínicamente, se debe iniciar el tratamiento empírico y en caso de ser necesario,
pues tomar una muestra de cultivo. Generalmente se prefiere iniciar con una fluoroquinolona. Una vez se tiene el reporte del cultivo, se puede utilizar el medicamento apropiado en caso de que el anterior no haya sido el adecuado. En infecciones severas se puede indicar una gota cada media hora para el inicio del tratamiento y se puede ir ajustando la dosis según la respuesta del paciente. Vamos a iniciar hablando de las fluoroquinolonas. Estos son derivados del ácido nalidíxico, tienen buena penetración corneal y las más importantes o las más utilizadas son la ciprofloxacina. De las fluoroquinolonas, esta es la más efectiva para bacterias gram negativas aeróbicas, como por ejemplo E. coli, Klebsiella pneumoniae, Enterobacter, Salmonella, Shigella y Haemophilus influenza. Se puede utilizar por vía sistémica también en el tratamiento de endoftalmitis bacterianas. Luego tenemos el ofloxacino. Este es más efectivo para bacterias gram positivas que el ciprofloxacino, pero tiene menos efectividad contra bacterias gram negativas. Esta tiene buena actividad contra Chlamydia trachomatis, Mycobacterium tuberculosis. Es utilizado vía oral para tratar también la endoftalmitis bacteriana. Tenemos también el ofloxacino, que es un isómero de ofloxacino. Tiene un amplio espectro en contra de Streptococcus pneumoniae, bacterias gram negativas y gram positivas, y es utilizado en conjuntivitis. El gatifloxacino tiene buena actividad contra Pseudomonas aeruginosa. Se utiliza de forma tópica para el tratamiento de úlceras corneales y conjuntivitis bacterianas. Como tiene buena penetración en la cámara anterior, también se puede utilizar como profilaxis antibiótica después de una cirugía ocular. No se utiliza vía sistémica porque suele tener muchos efectos adversos, como prolongación del QT, fotosensibilidad e hipoglicemia en pacientes diabéticos. Otro antibiótico muy utilizado en oftalmología es moxifloxacino. Esto tiene buena actividad contra bacterias gram positivas, incluyendo Streptococcus pneumoniae, muchas bacterias resistentes a penicilina y anaerobias. Es utilizado en el tratamiento de úlceras corneales causadas por bacterias sensibles. Se está utilizando también vía intracameral como profilaxis en procedimientos de cámara anterior. Hablando de otro grupo de antibióticos, tenemos a la cefalosporina. La cefazolina, en conjunto con los aminoglucósidos en gotas, se puede utilizar para tratar úlceras corneales. El cefaclor oral se puede utilizar para tratar celulitis preseptal temprana y la cefuroxima intravenosa en combinación con un inhibidor de la beta-lactamasa se puede utilizar para tratamientos de celulitis preseptal severa. El ceftazidime se ha utilizado en endoftalmitis bacteriana para cubrir bacterias gram negativas. El ceftazidime o la ceftriaxona con la nafcilina se utiliza para el tratamiento de celulitis orbitarias. El ceftriaxona intramuscular, para el tratamiento de conjuntivitis gonocócica. Los antibióticos glicopéptido es efectivo para el tratamiento de bacterias gram positivas y tiene buena actividad contra Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans, Enterococcus, Clostridium difficile y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. Se utiliza intravítrea y en gotas para tratar pacientes con endoftalmitis bacteriana. Entre los macrólidos tenemos la eritromicina, que es utilizado contra bacterias gram positivas y pocas bacterias gram negativas. Se utiliza en el tratamiento de blefaritis por estafilococos, que es la bacteria más frecuente que nos va a causar blefaritis. También tenemos la citromicina, que esta se usa en conjuntivitis por clamidia. En adultos se da 1 gramo dosis única y en niños se da a 20 miligramos por kilo de peso. Es efectivo para bacterias gram positivas, Chlamydia trachomatis y Haemophilus influenza. Y luego tenemos las tetraciclinas, ¿verdad? Que entre ellas la más utilizada es la doxiciclina. Esta se utiliza en infecciones por clamidia de los párpados y la conjuntiva. También en toxoplasmosis, en rosácea ocular e infecciones de las glándulas de Meibomian. Esta se puede utilizar hasta por largos periodos de tiempo. Los aminoglucósidos, ¿verdad? Tenemos que recordar que los aminoglucósidos son nefrotóxicos y ototóxicos, ¿verdad? En este caso tenemos la gentamicina, que es útil para bacterias gram negativas, especialmente E. coli,
Klebsiella pneumoniae, Haemophilus influenza, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter y Proteus. Es también efectiva para bacterias gram positivas como Staphylococcus aureus, Streptococcus y Listeria. Se utiliza de forma tópica en el tratamiento de conjuntivitis y de úlceras corneales. La tobramicina se utiliza en ungüento y en gotas y es efectiva contra Pseudomonas y Proteus. La micacina se utiliza en inyecciones intravítreas para tratar endoftalmitis bacteriana. Se utiliza también para el tratamiento de infecciones por nocardia. El cloranfenicol, que es uno de los antibióticos más utilizados y que la mayoría tenemos a mano, es utilizado en el tratamiento de conjuntivitis, de úlceras corneales y blefaritis. Es utilizado en infecciones por Haemophilus influenza, Klebsiella y Neisseria meningitidis. Tenemos también la polimixina B y la bacitracina. Estas por lo general vienen en conjuntos y la polimixina B se utiliza para bacterias gram negativas, excepto Proteus, Serratia y Neisseria. Esta por lo general en presentación de ungüento y gotas en combinación con bacitracina o neomicina. La bacitracina es utilizada en combinación con la polimixina B para el tratamiento de infecciones oculares superficiales como la blefaritis por Staphylococcus. Ahora hablando de los antifúngicos, pues las infecciones de hongo han aumentado. Esto es por el abuso de los antibióticos de amplio espectro y los esteroides, ¿verdad? Tenemos a mano, los pacientes tienen a mano y usan de forma descontrolada este tipo de medicamentos y esto hace que se altere la flora normal y hace que el hongo pueda invadir el tejido ocular. Además, el aumento de las enfermedades autoinmunes y inmunodeficiencias también aumentan el riesgo de padecerlas. La clasificación de los antifúngicos, los polienos, en este grupo están la fotericina B y la natamicina. También tenemos los azoles y entre los azoles tenemos los imidazoles, que está el ketoconazol, el miconazol y el clotrimazol. Y los triazoles, que está el itraconazol, el fluconazol y el voriconazol. Y tenemos las pirimidinas. El prototipo de este grupo es la flucitocina. El tratamiento antifúngico debe iniciarse al tener un resultado de Gram y KUH. Si el resultado de este examen no es concluyente o no lo podemos tener, y tenemos la sospecha clínica alta de que se trata de una infección por hongos, debemos iniciar el tratamiento inmediatamente, especialmente si tenemos afectado un área donde las infecciones fúngicas son comunes o se trata de un paciente inmunosupreso. La terapia tópica ha demostrado ser más efectiva que la sistémica. La terapia sistémica se utiliza cuando hay compromiso de la cámara anterior o el limbo, úlceras severas o múltiples áreas infectadas en el cuerpo. La terapia con esteroide debe evitarse si se sospecha una úlcera por hongos. Iniciamos con los azoles. Dentro de estos, pues ya mencionamos que está el fluconazol, el itraconazol y el voriconazol. El fluconazol se utiliza en el tratamiento de úlceras corneales por cándida. El itraconazol tiene buena actividad en contra de especies de cándida y aspergillus. La penetración corneal es baja en el itraconazol. En el voriconazol tiene buena actividad en contra de las especies de cándida. Las gotas han sido utilizadas para tratar úlceras corneales. Las pirimidinas, como ya mencionamos, está la flucitocina. Esta solución tópica al 1% para uso oftálmico se utiliza para tratar blefaritis, conjuntivitis y úlceras superficiales por cándida. Luego otro grupo son los antivirales, entre ellos el aciclovir, que es utilizado en el tratamiento de herpes virus, siendo el tipo 1 más sensible, seguido por el tipo 2, luego la varicela zoster y el Epstein-Barr. Para el tratamiento de queratitis por herpes simple se utiliza ungüento al 3% 5 veces al día. Para herpes zóster oftálmico se utiliza aciclovir vía oral 800 miligramos al día 5 veces al día por 7 a 10 días. Se recomienda iniciarlo lo más pronto posible al realizar el diagnóstico para evitar las complicaciones, ¿verdad? Estas complicaciones son queratitis, escleritis, neuritis óptica y una necrosis de la retina. Tenemos el valaciclovir, que se utiliza para queratitis herpética como ungüento y oral del herpes zóster oftálmico. Para la dosis oral se utiliza 1 gramo 3 veces al día por 7 a 14 días. El famciclovir se utiliza para infecciones por herpes ocular. La dosis es de 250 miligramos 3 veces al día por 7 a 10 días.
El ganciclovir puede ser utilizado intravítrea, intravenoso, oral o en gel tópico. Intravítreo está disponible en un implante intravítreo que contiene 4.5 miligramos de ganciclovir que se diluye en un periodo de aproximadamente 8 meses y depende de la patología del paciente o la necesidad del paciente, pues se puede implantar otra dosis, ¿verdad? Tenemos el intravenoso, que se utiliza para el tratamiento de retinitis por citomegalovirus en pacientes inmunocomprometidos y una vez que hayan cumplido con el régimen intravenoso lo podemos usar de forma oral para la dosis de mantenimiento de la retinitis por citomegalovirus. También tenemos el gel tópico al 0.15% utilizado en el tratamiento de úlceras corneales herpéticas. Recordemos que la actividad del virus se va a suprimir, pero no lo va a remover de la retina. Y los daños que este ya haya causado pues van a ser irreversibles. Antiprotozoarios. El ojo puede infectarse de protozoarios comúnmente encontrados en la tierra y aguas contaminadas. Una de las más frecuentes pues es la cantamueva, que esta puede causarnos una queratitis muy dolorosa y difícil de tratar, comúnmente en personas que utilizan lentes de contacto que no tienen la higiene adecuada al utilizarlo. Los medicamentos utilizados en esta infección por cantamueva pues son el dibrom-propamidine al 0.15% en ungüento y puede ser en combinación con neomicina y polimixina. La propamidina, que es el prolene, la polihexametileno, biguanida y el gluconato de clorhexidina. Microsporidiosis. La infección en el ojo se puede manifestar de dos formas, como una queratoconjuntivitis superficial, que es causado por encefalito son Hele, o una queratitis estromal focal. Esto ocurre después de un trauma corneal, que son infectados por bacterias oportunistas, ¿verdad? Vitaforma cornea, Microsporidium africanum y Microsporidium ceylonensis. En caso de infección superficial se puede realizar un debridamiento local de la lesión y la fumagilina tópica. Y en casos de queratitis estromal se utiliza la fumagilina tópica en combinación con albendazol sistémico o itraconazol oral. Luego, otro grupo muy utilizado en oftalmología son los corticosteroides. Estos son agentes antiinflamatorios potentes que pueden ayudar a controlar la inflamación ocular en el postoperatorio y en otras patologías. El esteroide en gotas, si no se suspende gradualmente y se ha utilizado por muchos días, hay un riesgo de recurrencia de la inflamación, entre otras complicaciones que pueden dar por la suspensión súbita del corticosteroide. Están contraindicados en los casos de infecciones por hongos y en las úlceras corneales por herpes. Entonces debemos tener mucho cuidado al momento de realizar este diagnóstico y pues quererlo usar como antiinflamatorio en estas patologías, porque está totalmente contraindicado, empeoraría más la patología en este caso. La ruta de administración de los corticosteroides puede ser tópica, inyección periocular, oral, parenteral o intravítrea. El tópico, pues tenemos la prednisolona, que tiene una buena penetración corneal. La única desventaja de la penetración en la cama anterior es que pueden causar un aumento de la presión intraocular. La inyección periocular puede aplicarse subconjuntival, subtenón anterior o posterior. Usualmente se utiliza triamcinolona. Oral se puede utilizar en casos de inflamación severa y como dosis de mantenimiento. La parenteral, esta se prefiere cuando son dosis altas que se deben administrar, especialmente en emergencias como la neuritis óptica, compresión del nervio óptico postraumático y la arteritis temporal. La intravítrea se utiliza en casos de uveitis posterior, endoftalmitis bacteriana y edema macular. La dexametasona y la triamcinolona son los utilizados principalmente por esta vía. Los antiinflamatorios no esteroideos. Para prevenir la miosis intraocular durante la cirugía de cataratas se inicia un día antes de la cirugía y se ha comprobado que disminuye la posibilidad de presentar edema macular si se continúa días después de la cirugía. Para dolor postoperatorio, los antiinflamatorios no esteroideos tópicos como el ketorolaco, el bromfenaco y el nepafenaco son utilizados por periodos de hasta 20 días. Los antialérgicos, que son otro grupo muy frecuente, sobre todo en pediatría,
son utilizados en las conjuntivitis alérgicas, la queratoconjuntivitis vernal y la queratoconjuntivitis atópica. Entre estas tenemos la olopatadina para la conjuntivitis alérgica. De ser muy severa, se puede agregar esteroides, ¿verdad? Además, están disponibles el ketotifeno, la celastina, la nafasolina y la epinastina. Hablando de los lubricantes oculares, pues estos tienen ciertas propiedades. El agente desmulcente, la viscosidad. Entre más viscosidad, mayor lubricación van a brindar y por ende estos que son en gel pueden causar visión borrosa y por eso se les indica a los pacientes que lo utilicen por la noche, ya que causan una formación en la capa de la córnea, ¿verdad? Y es por esto la visión borrosa. La osmolaridad del lubricante, los preservantes, que estos se agregan para evitar el crecimiento de los microorganismos, pero se ha demostrado que también estos componentes causan un daño al epitelio corneal. Los agentes lubricantes más utilizados son la carboximetilcelulosa, el hialuronato de sódico y la hidroxietilcelulosa. Hablando de los midriáticos y ciclopégicos, pues entre ellos tenemos la fenilefrina, que es un agente simpático-mimético similar a la epinefrina y este actúa directamente en los receptores alfa de la pupila principalmente. Y la atropina, que es un agente anticolinérgico extraído de la planta Atropa belladona. Este se utiliza como cicloplégico en niños en el tratamiento de la uveitis, induciendo cicloplegia para evitar el dolor y en la prevención de sinequias posteriores, entre otras indicaciones. Los agentes mióticos, estos son agentes parasimpáticos que causan constricción pupilar actuando en el esfínter pupilar del músculo. La pilocarpina es el más utilizado de los agentes mióticos y esto se utiliza en el glaucoma de ángulo cerrado, la miosis preoperatoria y el diagnóstico de la pupila de ADI. Y por último vamos a hablar de las tinciones. Entre ellas la fluoresceína es la más frecuente utilizada y se puede utilizar de forma intravenosa para realizar estudios como la angiografía de retina e iris y de forma tópica pues para el diagnóstico de defectos corneales, para calcular la ruptura de la película lagrimal y para realizar tonometría por aplanación. Aquí les comparto el libro de donde se sacó la información, la bibliografía, y muchas gracias por su atención.